esta presentación. En nuestra preocupación, apreciados líderes, y gracias por estar aquí, es poder organizarnos en ese, en ese trabajo, en esa labor que el Señor nos da, en esa empresa que es salvación de las almas. Pues como iglesia nos corresponde realizar esa labor. La iglesia es esa, ese instrumento, esa agencia que Dios tiene para poder llevar almas al reino de los cielos. Como dice el himno, pues lástima que no escucharon el audio. Nuestra misión es sembrar la semilla y pedirle al Señor que caiga un buen terreno para que pueda germinar y dar buenos frutos para el Señor. En la experiencia en estos últimos tiempos he notado, ¿no? Pues es una percepción particular, que es difícil que los equipos misioneros en la iglesia funcionen. Y estoy hablando especialmente de las parejas misioneras, porque a veces creemos de manera informal que estar dos personas y salir dos personas a hacer la obra misionera, ese es un equipo misionero. Bueno, ese es el principio, pero hay criterios que nosotros necesitamos considerar para poder funcionar como tal. Hay bastante material para cubrir en esta área. Solamente hoy queremos como que enfatizar o reenfatizar la importancia de los equipos misioneros como esa célula fundamental. Miren que la iglesia tiene varios niveles para el trabajo. El número uno, digamos, el grupo pequeño. Pero ese grupo pequeño a su vez está formada por parejas misioneras que van a potenciar el trabajo del equipo misionero y a su vez, o sea, del grupo pequeño y a su vez de la iglesia como tal. Vamos entonces a ver un poco esto. De una manera poética, de una manera hermosa, el sabio Salomón nos habla de lo que es un equipo de trabajo. Mejor, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Yo podría entender quizá a aquellas personas que les gusta trabajar en solitario. De hecho, yo me siento cómodo trabajando solo y podría entender esas personas. Pues cuando uno está solo, pues uno no tiene que rendir cuentas, uno trabaja a su ritmo, uno hace lo que mejor entiende. Pero bueno, esas son las preferencias personales. Pero cuando se trata de la obra de Dios, ya el Señor nos da instrucciones específicas. Recordemos, no es nuestra tarea, es la tarea de Dios. Y Salomón comienza diciéndonos que son mejores dos que uno. Y fíjense, nos da una razón básica y es obvio. Dos personas producen mayor trabajo y eventualmente de mejor calidad que una sola persona. Dice la escritura, tienen mejor paga por su trabajo. Pero cuando una persona está sola y sufre, no hay quien le pueda auxiliar. Amós 3:3, en un texto que ustedes conocen bien también, mencionan que para que dos personas puedan trabajar en equipo, deben estar de acuerdo. Lo que supone, mis queridos líderes, que para que nosotros podamos fungir como un equipo misionero, deben haber preacuerdos, debe haber un diálogo entre nosotros, tenemos que manejar una intencionalidad en lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, pedir la dirección de Dios. Es menester que nosotros con nuestra pareja misionera, si ya la tenemos, si no la tenemos, busquémosla en el nombre del Señor y oremos por eso. Es necesario que nos reunamos con esta persona, que tengamos espacios durante la semana para que oremos juntos, para que planifiquemos y para que trabajemos. No es posible trabajar en armonía con una persona en equipo si no tenemos acuerdos para ello. Eh, el Señor Jesús nos da ejemplo en cuanto a esto, pues organizó tanto a los 12 como a los 70 en parejas misioneras, en equipos misioneros.
Ahora, me llama la atención el pastor Bullón hablando de este tema. Él dice que las parejas misioneras no son solamente para el trabajo misionero. Bueno, yo concordaría con eso, solo que el trabajo misionero es el objetivo final. Sin embargo, hay un propósito instrumental y es que la pareja misionera o el equipo misionero trabaja también para apoyarse mutuamente. Es como nuestro compañero en la vida cristiana, alguien que nos va a ayudar no solamente a trabajar por las almas, sino a trabajar mutuamente. Y sí, tiene mucho sentido. Pues volviendo al texto bíblico, Marcos 6:7 y Lucas 10:1 nos dicen, en primer lugar, Marcos 6:7, después el Señor Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Este texto supone un proceso. Él comenzó a enviarlos, no fue una sola ocasión, fueron varias las ocasiones en que el Señor envió a sus 12 discípulos, que fueron también los apóstoles, de dos en dos. Y hablando de los 70, un poco más adelante, Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Mis apreciados, no es una casualidad, no es algo incidental que el texto bíblico hable de que los envió de dos en dos. O sea, no es que simplemente los autores escribieron eso. Toda escritura es inspirada por Dios. Y el que la escritura de manera repetida en diferentes escenarios hable de equipos misioneros, eso nos tiene que hablar a nosotros. En Lucas 10:1 menciona que estas parejas misioneras de los 70 fueron enviadas delante del Señor a los lugares donde él iba a ir. Entonces, imaginemos el escenario. El Señor iba digamos que a Samaria, solamente un ejemplo. Entonces, el Señor organiza a los 70, les da instrucciones y los envía. Vayan ustedes y preparen el terreno y yo iré posteriormente. No Pastor, era casualidad que cuando el Señor hacía, digamos, iba a los lugares, a las ciudades, había multitudes esperándolos. Uno dice, sí, que la fama y esto es cierto, pero los equipos misioneros hacían su trabajo. ¿Alguien quería decir algo? sí, pastor, es importante y eso lo debemos entender los que somos líderes de ministerios personales, que muchas veces queremos que la iglesia participe, ¿cierto? Del trabajo misionero y Así muchas es. veces nos volvemos cantaretudos. Es que no van. Y el texto, y es lo que yo he dicho acá en la iglesia varias veces, el texto lo que nos lleva a pensar es que hay un trabajo de organización donde Jesús los manda. Es decir, si nosotros como líderes ministerios personales vamos a esperar que la gente lo haga, es difícil que la gente lo haga. Entonces, es importante entender que como líderes debemos nosotros organizar ese trabajo. No es imponer, o sea, no es como que Araceli tiene que ir con... No, es hacer una convocatoria y con esos pocos, porque realmente son pocos, entonces hacer un trabajo de organización y mandarlos, enviarlos, asignarles zonas, asignarles estudios bíblicos. Ahorita con el tema de que queremos, pastor, organizar de Ministerio de las Posibilidades, seguramente van a salir estudios bíblicos, entonces ya el Ministerio Personal va a tener a quienes poder de pronto asignarles estudios. Entonces debemos entender que no esperemos que la gente lo haga por sí solo, sino que como dice el texto, hay que organizarlos y enviarlos. Amén, amén. Gracias, profe. Sin duda, aquí la iniciativa estuvo de parte del Señor. Él fue el que los envió, Él fue el que los organizó, Él fue el que les dio instrucciones. Y por supuesto, ¿verdad? Como líderes nos corresponde a nosotros tener claro qué queremos y entonces transmitirle a los equipos misioneros para que ellos tengan un derrotero que seguir. Es muy importante tener eso en mente. Deseado de todas las gentes, en la página 316, el primer párrafo lo dice de una manera bien clara. Llamando a los 12 en derredor de sí, el Señor los llama para que estén en su compañía alrededor de él.
Y sigue diciendo, Jesús les ordenó, y aquí quiero también enfatizar que no es una sugerencia del Señor, es una orden. Y cuando el Señor da órdenes, las órdenes son para obedecer, no es para buscar otras alternativas, no es una sugerencia, es como la Gran Comisión. La Gran Comisión, como dicen algunos autores, es un mandamiento olvidado. Y a veces hablamos de los 10 mandamientos que hay que obedecer, y es cierto, pero la Gran Comisión es un mandamiento. El amarnos unos a otros es un mandamiento. Y el organizarnos en equipos misioneros de dos en dos es una orden. Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y las aldeas. Miren qué bonito es poder visualizar este tiempo y este escenario, ver cómo los apóstoles, ver cómo los 70 iban delante del Señor, avisando, informando que el Maestro venía, que venía sanidad, que venía salvación. Y claro, cuando el Señor llegaba, estaban las multitudes esperándolo. Ninguno fue enviado solo, ninguno fue enviado solo. Y miren, por increíble que parezca, aún Judas estuvo en este trabajo misionero, porque ninguno fue enviado solo. Quedaría uno solo y no, ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo iba con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. Ahora miremos, de la misma manera envió también más tarde a los 70. Ahora yo subrayo esto. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. Era un propósito de Dios. No fue algo casual, no fue que el Señor de momento dijo, bueno, vamos a hacerlo así de mejor manera. No, ya Dios tenía claro de antemano ese propósito. Y en nuestro propio tiempo, ahora nos está hablando a nosotros en estos tiempos, en nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendrá mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Aquí tenemos un secreto del éxito para la labor misionera y es podernos asociar en equipos misioneros. Y es, mis apreciados, que si nosotros somos serios en este propósito y nos organizamos, podemos crecer como pareja misionera. Porque es que nosotros no solamente oramos y salimos juntos al campo misionero, no, nos podemos reunir de manera presencial o virtual también, ¿por qué no? Y estudiar juntos. Mire, hermanos, tenemos esta situación, nos hicieron esta pregunta, vamos a estudiar este tema, ¿cómo lo abordamos? Invitemos a alguien, encontré este material, encontré este libro y crecemos juntos. Somos un equipo misionero y como equipo misionero, con la bendición de Dios, vamos al campo misionero que el Señor nos ha dado. Esta cita nos permite graficar de manera interesante cómo el equipo misionero permite potenciar el cumplimiento de la tarea y también el crecimiento personal. Jesús les ordenó que fueran de dos en dos y eso permitió que ellos se pudieran ayudar y se pudiesen consultar, ayudarse y consultarse con respecto a la tarea, con respecto al desafío que ellos tenían. Y esto se llama eficacia. Cuando nosotros tenemos un desafío enfrente y nos consultamos e indagamos e investigamos y nos ayudamos mutuamente, entonces la obra de Dios es la que se va a beneficiar porque estamos creciendo como equipos misioneros. Hermanos, yo quiero enfatizar esto. Si tienes un equipo misionero, una pareja misionera, no es solamente orar 5 minutos antes de hacer la labor. No, busquemos tiempo adicional para orar juntos, el uno por el otro, por la familia. Saben que cuando nosotros nos enfocamos en trabajar para el Señor, el enemigo va a buscar maneras de entorpecer el trabajo, va a tratar de hacernos la vida imposible, va a tratar de sacarnos del camino porque a él no le interesa, y mucho menos cuando trabajamos de manera organizada.
Cuando ve que estamos nosotros investigando, que estamos consultando, que estamos apoyándonos porque queremos que la labor se haga de la mejor manera, él va a tratar de intervenir. Y siempre lo ha hecho. Pero bueno, este equipo cuenta con la bendición de Dios. Ayudarse y consultarse va a dar como resultado que la tarea se haga de manera eficaz. Pero también va a contribuir al crecimiento personal, pues nos podemos animar mutuamente y podemos orar el uno por el otro. Y esto es eficiencia, esto es trabajar en la persona, en el proceso. Podemos crecer juntos. Y si este equipo trabaja, que mínimo debería trabajar por lo menos un año en que como equipo misionero nos organizamos y hacemos un trabajo bien coordinado, un trabajo como nos está digamos, organizando el ministerio personal, vamos a crecer también como persona. La cita dice que esto va a permitir que nosotros suplamos cada uno las debilidades del otro. Mis debilidades serán suplidas por mi hermano o por mi hermana, y las debilidades de mi hermana o de mi hermano podrán ser suplidas también por las capacidades que el Señor me haya dado. Mateo 10, 1 al 4 es sugerente y nos permite definir las parejas misioneras. O sea, no es que lo diga, pero la manera en que está buena parte del texto nos permite definir estas parejas misioneras. Mateo 10, 1 al 4 dice que el Señor envió a los 12 y los nombres de los discípulos son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé. Hasta aquí los menciona en parejas. Después no lo hace hasta que lo hace con la última. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Este era el equipo misionero básico de Jesús. No eran los únicos discípulos, pero son los que nosotros conocemos como los apóstoles. Fue el equipo que Jesús entrenó. Fue, digamos, quienes quedaron encargados de darle continuidad a la obra cuando el Señor se fue. Qué importante es, hermanos, que nosotros trabajemos con equipos misioneros que vamos entrenando. El que tiene más experiencia va capacitando, va entrenando al que tiene menos, para que cuando haya ese relevo generacional en el liderazgo, la obra no sufra, sino que siempre va a haber líderes preparados. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 102, habla en estos términos. Cuando obreros de experiencia inician una campaña de evangelización en una comunidad donde hay miembros de nuestra iglesia, es deber solemne de los creyentes que viven en ese lugar hacer cuanto esté a su alcance para preparar el camino para que el Señor trabaje. Deben escudriñar su corazón con oración y quitar de él todo pecado que les impida cooperar con Dios y con sus hermanos. Esta cita nos permite, digamos, ayudar a recrear el escenario de Jesús. Él iba de campaña misionera y envió a los 12 y después envió a los 70. Es una constante, y algunos de ustedes que tienen experiencia ya en trabajo misionero, en campañas evangelísticas, notarán que no siempre la respuesta de la iglesia es completa. Siempre hay un segmento y casi siempre es pequeño de hermanos que se comprometen. Y creemos, y cuando hacemos la evaluación del evangelismo, decimos, no, el evangelista estuvo flojo, no nos gustó mucho, la verdad es que faltó esto, faltó aquello. Cuando la campaña de evangelización compromete realmente a toda la iglesia, deberíamos hacer la evaluación y decir, bueno, lo que yo hice estuvo a la altura, hice yo lo que Dios esperaba de mí, di lo máximo de mí, invité, participé, oré. Esto compromete a toda la iglesia. En Evangelismo, en la página 321, leemos: nuestros hermanos deben ir siempre de dos en dos.
siempre de dos en dos. Y entonces, doble cantidad de personas puede alistarse para ocuparse en la obra de visitar y buscar a las familias interesadas haciendo esfuerzos personales. Es probable que alguno diga, bueno, sí, pero es que yo no tengo con quien juntarme. Pues aquí está un secreto, hermanos. Busquemos a un recién bautizado, busquemos a una persona que está iniciando. Estas personas tienen una disposición, estas personas tienen el deseo de trabajar para el Señor. Así como la mujer samaritana, cuando recibió ese estudio de Jesús, dejó el cántaro y salió a testificar allá en Sicar. Así el corazón de los recién convertidos está dispuesto a trabajar para el Señor. Es una buena manera de apadrinar a un miembro nuevo, acercarte a esa persona, establecer confianza con él e invitarle y decirle, fulano, yo quiero que tú me acompañes a hacer una visita misionera e ir involucrando poco a poco, estudiar con esa persona. Pero miren cómo dice la cita. Entonces, doble cantidad de personas, doble cantidad, puede alistarse para ocuparse en la obra de visitar y buscar a las familias interesadas haciendo esfuerzos personales. Es el propósito del Señor, mis hermanos, según lo que dice la inspiración, que nosotros nos organicemos en equipos misioneros para poder trabajar para el Señor. El pastor Bullón dice que las parejas misioneras son una parte significativa de los frentes de movilización de la iglesia. De dos en dos, la misión puede ser cumplida con mayor eficiencia. Uno puede apoyar al otro en el estudio bíblico y también en el crecimiento de la vida cristiana, que es la jornada de discipulado. Como ustedes ven, estamos hablando, mis hermanos, de discipulado. Estamos hablando de crecimiento en el liderazgo. El Señor nos ayude para que nosotros podamos ser consistentes, coherentes en este trabajo por la salvación de las almas de manera